Que el Señor les bendiga a todos en esta tarde. Vamos a retomar en el capítulo 16, desde el versículo 1, y dice así la palabra de Dios. Josué capítulo 16, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Y de Betel sale a Luz y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot. Y baja hacia el occidente al territorio de los jabretitas, hasta el límite de Bet-Orón, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot Adar hasta Bet-Orón, la de arriba. Continúa el límite hasta el mar y hasta Micmetac al norte, y da vuelta hacia el oriente hasta Tagnat-Siló. Y de aquí pasa a Janoa. De Janoa desciende a Tarot y a Anarat, y toca Jericó y sale al Jordán. Y de Tapuá se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná, y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por su familia. Hubo también ciudades que se apartaron para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas ciudades con sus aldeas. Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Que el Señor bendiga el desarrollo de su palabra. Bueno, ahora estamos considerando aquí la heredad de otra de las tribus. El capítulo hace mención al territorio de Efraín y de Manasés. Si bien el capítulo 16 habla del territorio de Efraín y el de Manasés lo vamos a encontrar en el capítulo 17. Habíamos dicho que estas tribus representan el espíritu práctico de la fe. Y vemos en el versículo 1 cómo comienza el territorio y cómo esto también tiene implicancia en su manifestación. Dice esta porción que todo comienza en el Jordán de Jericó. Dice, tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel. Bueno, como dijimos, esto nos habla del lado práctico de la fe. Vemos aquí el desarrollo de la vida de fe, comenzando aquí en el Jordán, que como ya vimos cuando estudiamos, el cruce del Jordán representa la cruz. Habla de el tiempo en que recibimos a Cristo. Pero vemos aquí cómo ellos van progresando y van pasando también sus experiencias. Y dice, comenzando desde el Jordán, sube de Jericó, dice, por las montañas de Betel. Jericó ya habíamos visto su significado, olor fragante, y Betel, la casa de Dios. Y así también es la fe cuando es puesta en práctica. Hay una cosa que recalca el estudio precisamente, es el conocimiento y la práctica. Mayormente fracasamos en algunos de los puntos y es común escuchar que las cosas pueden ir por separado y eso no es así. ¿Para qué queremos aprender la palabra de Dios si no es para ponerla por obra? Esa es la idea, el deseo de Dios.
Dice el versículo 2, de Betel sale a Luz. Esta palabra luz significa separación. Así que si vamos a la casa de Dios y escuchamos la palabra de Dios, nuestra vida va a ser llevada a la separación de todo lo que no le agrada a nuestro Dios. Aquí encontramos, este es un lugar que en el libro de Génesis, los que leen la palabra, recordarán cuando Jacob huía de Esaú y Dios le salió al encuentro. Bueno, esto también pertenece a la tribu de Efraín, los frutíferos. ¿Qué más encontramos aquí? Dice, y pasa a lo largo del territorio de los arquitas hasta Atarot. Arquitas, su nombre significa progreso. Progreso. Así que tenemos, esta es la herencia de los hijos de Dios también. Si vamos a la casa de Dios, aprendemos lo que es la vida de separación. Por supuesto que eso no es muy popular, pero este es un evangelio de preparación. Esto no es un evangelio común, es el evangelio de la gracia de Dios. El propósito de este evangelio es preparar hermanas y hermanos vencedores. Así que vemos aquí los pasos, cómo este territorio, dice el versículo 2, en la parte final, dice, territorio de los arquitas hasta Atarot. Atarot, como vimos anteriormente, su nombre significa coronas. Vemos cómo el Espíritu Santo fue hilvanando cada uno de estos lugares, de la casa de Dios a Luz. Luego vemos el progreso y vemos creyentes reinando. ¿Sobre qué es lo que vamos a reinar? Bueno, en primer lugar, sobre nuestra vieja creación. A veces pasan los años y parece que todavía no conocemos nuestra vieja creación. Es fácil conocer la vieja creación de otro, pero conocer nuestra propia identidad en Adán. Bueno, para los que toman notas, como referencia, 1 Corintios 9, verso 25, Pablo habla acerca de las coronas. La corona, aparte de mostrar quién ha sido vencedor, también es una distinción pública. Y así también la vida de los vencedores. Es mentira que yo crezco, yo me estoy aproximando a un vencedor y nadie se da cuenta. Eso no funciona así. La Sulamita, ¿se acuerda cuando estudiamos Cantares? Dice que su cabello era rojo. ¿Cómo hace una hermana con el cabello rojo para pasar desapercibida? Imposible. Bueno, así también los creyentes de fe. No va a pasar desapercibido. Bueno, volvemos a nuestra porción para no irnos del tema. Dice el versículo 3. Y baja hacia el occidente al territorio de los jafletitas hasta el límite de Bet Orón, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Aquí empieza a manifestarse en este grupo de ciudades realmente el énfasis de lo que es la fe puesta por obra. Porque jafletita significa aquel que hace escapar. Aquel que hace escapar. Y esa es una manifestación de un creyente que está poniendo por obra la fe. Va a buscar la forma de que todos escapen de la condenación. No es indiferente. No podemos ser indiferentes ante tanta necesidad. La gente muere y muchos creen que va a descansar. Si no recibe a Cristo no va a haber ningún descanso. ¿Y quién tiene la posibilidad de presentar el Evangelio? Sino los hijos de Dios y mucho más lo de este mensaje. Así que encontramos este lugar, jafletitas, el que hace
escapar. Y es muy interesante la secuencia de este versículo 3, porque dice hasta el límite de Bet Orón, la de abajo, y hasta Geser, y sale al mar. Bet Orón significa la casa de la ira, y hace la aclaración, la escritura, que es la de abajo. O sea que esta es la ira del infierno. La ira del infierno. Nosotros presentamos el Evangelio para que la gente sea salva de la condenación. No hay un cuento, no hay una historia risueña. Nosotros presentamos el Evangelio como está en la palabra de Dios. Y luego encontramos Geser, significa aislamiento o separación. Y eso habla de la preparación del efrateo ante el mundo. Donde hay un efrateo, los prisioneros van a escapar. Ese trabajo del apóstol Pablo hacía tal cosa. Los que le acompañaban a Pablo también. Y hoy nosotros también. Gracias al Señor cuando presentamos el Evangelio. ¿Cuántos van a escapar? Pero esto es trabajo de los efrateos. No hay aquí indiferencia, sino se toma de la palabra y de las promesas, porque dice aquí, este versículo 3, y sale al mar. Esto habla de que el efrateo no tiene temor a los vientos y a la soledad, a la adversidad. Y recordamos que estamos viendo la fe práctica. No tiene temor. Yo a veces escucho muchos quejarse, dice estoy solo, nadie me visita. Ojalá todos podamos tener una comunión, eso está muy bueno, pero eso no es motivo para que estemos mal. El efrateo no tiene ningún tipo de inconveniente. Dice el versículo 4, recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. Y en cuanto al territorio de los hijos de Efraín, por sus familias, el límite de su heredad al lado del oriente fue desde Atarot Adar hasta Bet Orón, la de arriba. Aquí lo que vamos a ver entre el versículo 5 y 10 es algo que lleva la idea de la doble productividad. Es sumamente productivo cuando ponemos la fe por obra. Este es un tiempo de oscuridad, de frialdad, como decía la palabra el domingo, un tiempo de invierno. Pero gracias al Señor, dice la Biblia que entre los valientes de David hubo quien mató un león cuando nevaba. Así que siempre hubo efrateos, siempre hubo vencedores. Y usted y yo también podemos ser de ese grupo. A pesar de las circunstancias, de las adversidades. Génesis capítulo 48. Génesis capítulo 48 y el versículo 22. Esta promesa fue para José y esta promesa pasa a sus hijos, que precisamente estamos considerando. Génesis 48, 22 dice, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos. Así que es algo doble. La cual tomé yo de mano del amorreo, con mi espada y con mi arco. Creyentes fructíferos. Creyente que echa mano de las promesas de Dios. Así vemos al efrateo. Qué lindo si esto también se manifiesta en nuestra vida. Esta porción habla de la energía del carácter. No es un creyente que se deja asustar así nomás. Y así, frente a cosas naturales, también como a cosas espirituales. Tantas cosas, a veces los hijos de Dios tienen temor. Me acuerdo
cuando teníamos una contadora, que algunos le conocieron, se enteró que acá ponían trabajos, dijo, tienen que dejar ese lugar. Creyente, ¿cómo puede ser? Insólito. Bueno, así muchos hermanos. Pero gracias al Señor que vemos aquí la vida de los vencedores, la energía de los conquistadores. Y esto es el resultado, ¿cómo fue el tema de los hijos de José? Primero nació el que hace olvidar, dice. Y luego apareció Efraín, el fructífero. Ese es el resultado de olvidar lo que queda atrás. Imposible ser un vencedor si vivimos recordando lo malo. Imposible. Imposible. No hay forma de vencer. Tenemos que entregarle al Señor. Lo que pasó ya no tiene solución. Pero sí podemos solucionar lo que viene. Pero es imposible vivir con rencores. No hay forma. Aquí vemos un verdadero conquistador. Dice el verso 5 que recién leímos. Dice que su territorio pasa desde Atarot Adar hasta Bet Orón, la de arriba. Atarot Adar significa coronas de honor. Bet Orón, la de arriba, significa casa de ira, pero aquí no se está hablando del infierno, sino habla del castigo de la mano de un padre por causa del pecado. Eso es otra cosa muy interesante para llevar en cuenta. Cómo Dios trata. El apóstol Pablo, escribiendo a los hebreos, hace mención. Cómo Dios nos corrige. Bueno, Atarot, Adar y Bet Orón son pensamientos contrarios, pero son los principios gobernantes que dominan la carrera de los santos fieles. Premio o disciplina. Tantas veces escuchamos una y otra vez, yo estoy en la gracia, no pasa nada. Bueno, hay cosas que pasan en nuestra vida por fieles. Y hay cosas que pasan por rebeldes, no hay otra forma. Y cada uno sabemos en nuestro corazón por qué pasó tal cosa. Eso también es un principio de los que caminamos por fe. Yo siempre enseño, hay cosas que tenemos que arreglar solo con el Señor. No vaya a pasar como hacen algunos aquí y a contar lo que pasó porque va a ser para problemas. Cuénteselo al Señor. Que el Señor va a entender. Pero tenemos que llevar presente, ¿hay honra o hay disciplina? Porque este es un tiempo final y ya es hora. Como escuchábamos el domingo, Dios no nos va a esperar por siempre. Versículo 6, continúa el límite hasta el mar y hasta Micmetac al norte y da vuelta hacia el oriente hasta Tagnásilo y de aquí pasa a Janoa. Bueno, aquí vuelve a hablar del mar. En este caso habla de dificultades. Micmetac, esta palabra, este lugar, significa la corrupción del muerto. ¿Qué nombrecito? ¿Dónde viví? La corrupción del muerto. Bueno, pero esto está puesto para nuestra enseñanza. Habla de aprender a no confiar en nuestra vieja creación. No confiamos en nuestra vieja creación y en la vieja creación de otro. Así siempre dice nuestro hermano Álvaro. No confío ni en mi carne ni en la de otro. A veces por años fracasamos ahí. Janoa significa, Tagnásilo, acceso al que da paz. Otra vez vemos como el Espíritu Santo va hilvanando. Porque cuando descubrimos lo que es nuestro viejo hombre y dejamos de confiar en él, entonces va a haber paz. Janoa, en línea con lo que estamos viendo, significa lugar de descanso. Si esto alcanzamos, no vamos a dejar de ser productivos.
¿Por qué muchas veces dejamos de trabajar en la obra del Señor? Bueno, porque tenemos una desilusión con alguien, porque olvidamos que somos seres humanos falibles. Pero gracias al Señor que vamos aprendiendo. Verso 7 dice, de Janoa desciende a Atarot y a Anarat, y toca Jericó y sale al Jordán. Aquí vemos esta palabra, Atarot, significa coronas, pero esta no es en el buen sentido, sino que nos habla de las coronas que ofrece el enemigo y nos habla de tentaciones. El enemigo busca por todos los medios que dejemos de ser fructíferos. Y de hecho en este tiempo ha encontrado a varios. Bueno, como referencia para anotar, Lucas capítulo 4, versos 6 al 7. Lucas 4, versos 6 al 7. Atarot significa coronas, pero coronas que hablan de tentación, de alcanzar algún logro y abandonar las cosas del Señor. Satanás siempre está ofreciendo. Él nunca va a ofrecer para que seamos más fieles, sino al contrario, para que no congreguemos, para que nos alejemos del Señor. Bueno, todo eso que usted ya sabe. Ahora vemos la siguiente ciudad aquí en el verso 7, Naharat, que significa sacudir. Sacudir. Y la ciudad de Jericó, como vimos, significa fragancia. Habla de este mundo, pero ahora vemos en poder de Israel. De Israel. Y luego dice el verso 7, y sale al Jordán, donde nos habla otra vez de la experiencia de la cruz. Segunda de Corintios 4, verso 12, para los que toman nota, Pablo nos da un secreto, dice, la muerte actúa en nosotros. La muerte actúa en nosotros. Verso 8. Y de Tapúa se vuelve hacia el mar, al arroyo de Caná, y sale al mar. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Efraín por sus familias. Tapúa significa el viviente y nos habla de Cristo resucitado. Tapúa. Luego dice, pasa por Caná. Caná significa, Él nos ha comprado. Reconocemos que Cristo vive en nosotros y que Él compró nuestra salvación y nos compró a nosotros también. Gálatas capítulo 2, verso 20, habla acerca de esto. El mar, aquí en este versículo que estamos viendo, versículo 8, cuando vemos la expresión del arroyo que sale al mar, habla del refrigerio. El arroyo habla de refrigerio y el mar habla de las naciones. El arroyo entra en el mar. Así que, estando en manos de los efrateos, va a proveer refrigerio a las personas. Esa es la vida también de alguien que vive por la fe. Y al llegar al verso 10 encontramos que ellos tampoco pudieron evitar el fracaso. Esto también es una constante que vamos a ver en el libro de los jueces. Y esto habla de cuando permitimos pequeñas cosas. Total, fui vencedor en un montón, pero hay cosas que no pasa nada. Total, nadie se entera. En una charla que tuvimos con el hermano Virgilio, él hacía mención a que este es un tiempo de pecados privados. Hay muchas cosas que pasan en los hogares que nadie se entera, pero el Señor se entera. Especialmente ahora con los celulares y con tantas cosas que el enemigo puede usar. Bueno, dice, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario.
En Gálatas capítulo 6 y el verso 7, Pablo nos advierte, dice, Dios no puede ser burlado. No puede, es imposible. A veces pensamos, nadie me ve. La Biblia dice, nadie puede ser burlado. Capítulo 17, se echaron también suerte para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José. Aquí en este capítulo 17 vemos la porción del hijo mayor de José en Canaán, Manasés. El apóstol Pablo escribió a los filipenses en el capítulo 3, versos 12 al 14, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ese es un principio para los vencedores. Principio de los vencedores. Aquí en este capítulo, como en ningún otro, los herederos se mencionan primeramente. Esto es algo único en este libro. Y note lo que dice el versículo 1. Se echaron también suerte para la tribu de Manasés, porque fue primogénito de José, Maquir, primogénito de Manasés y padre de Galad, el cual fue hombre de guerra, tuvo Galad y Basán. Se echaron también suerte para los otros hijos de Manasés conforme a su familia. Los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de Asriel, los hijos de Siquel, los hijos de Efer y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijos de José, por sus familias. Pero solo Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galá, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas, los nombres de las cuales son estas: Malá, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí en el desarrollo? Bueno, varias cosas. En primer lugar, ya habíamos leído que Maquir había tomado su herencia antes de cruzar el Jordán. Algunos se recordará seguramente. Él obtuvo su herencia y vemos aquí el por qué él obtuvo su herencia. Porque eran hombres de guerra. El Espíritu Santo recalca el espíritu agresivo de estos familiares de Manasés. Y así también en cuanto a la conquista. Si realmente nosotros podemos olvidar lo pasado, entonces va a haber una gran conquista, va a haber una contundente experiencia de conquista. ¿Por qué muchas veces no podemos conquistar? Bueno, como dije hace un momento, porque recordamos. Pero aquí hay algo muy interesante, porque el nombre de Maquir es precisamente todo lo contrario. Maquir significa el que recuerda. Así que pertenece a la tribu del que hace olvidar. Pero él recuerda. ¿Y qué es lo que él recuerda? Las promesas de Dios. Lo que quedó atrás ya quedó atrás. Pero ahora aquí hay promesas preciosas. Y aquí en este capítulo vamos a ver dos lecciones. Cómo esto que vamos a ver aquí, ¿por qué motivo vamos a ver esto? Porque está presentado como en un contraste. Estamos considerando a tribus que fueron conquistadoras. Y ahora vamos a ver aquí, en el primer cuadro, en la repartición de la tierra, vemos aquí la figura del corredor, el buen soldado de Jesucristo, que como Pablo olvidó lo que quedó atrás. Manasés tiene su hijo primogénito y su recuerdo es de las promesas celestiales, a las cuales estiman más que a los tesoros temporales que puede ofrecer el enemigo. Así que vemos aquí el cuadro de un verdadero vencedor. Él está ganando mientras aparentemente pierden. Esa frase me gustó mucho. Eso dijo el hermano Copley. Él gana mientras todos creen que está perdiendo. Y así también cuando logramos dejar atrás lo que pasó.
y miramos hacia adelante. Ahora vemos aquí un verdadero vencedor. Y vemos aquí en la descripción que hace de esta familia, vemos que es una familia que tiene muchos hijos, pero vemos que uno de ellos tuvo hijas, mujeres. Y este es muy interesante porque la mujer en la Escritura nos habla de un vaso frágil. Sin embargo, ellas pelearon y pidieron por su herencia. Ellas pidieron por sus derechos iguales. Y estos derechos no le fueron negados. Para los que toman nota, esta petición encontramos en Números capítulo 27 y el versículo 4 y el versículo 11. Reitero, Números 27, versículo 4 y versículo 11. Ellas vieron que había una herencia y se negaron a renunciar. Ellas podían haber dicho, bueno, nosotros somos mujeres, ¿qué vamos a hacer? No. Y esto habla de este tiempo donde hay tanto desinterés por las cosas de Dios. Ningún interés. Son muy pocos los que realmente son como estas mujeres, deseosas de recibir. Así que ellas se rehusaron a recibir una negativa. Y así también nosotros hacemos bien en buscar las promesas de Dios. No aceptamos un no. Hay hermanas y hermanos que están orando por el Espíritu Santo. No acepte un no. El enemigo va a hablar a su oído, pero la palabra de Dios y el Espíritu Santo van a hablar más fuerte aún. Estas mujeres buscaron y recibieron. Y anhelar y poseer. En esta sociedad que vivimos tan desigual, ¿por qué hay tanta pobreza y tanta desigualdad? Porque algunos se quieren quedar con todo. Eso ya todos sabemos. Pero en lo espiritual no es así. Podemos anhelar y poseer y hay para todos. Y vamos a ser todos más ricos si todos anhelan y poseen. Esto es hermoso. Así es la provisión de la cruz. Alcanza para todo. En el mundo no es así, no alcanza. Pero en el Evangelio sí alcanza. Buscamos, anhelamos y poseemos. Nadie se va a empobrecer, al contrario, todos nos vamos a enriquecer. Tan generoso es nuestro Dios. Y a veces nosotros mismos lo hacemos chiquito, porque decimos, no va a alcanzar. Sí, alcanza para todo. Estas mujeres buscaron y recibieron. Y ellas van a hacer que esta tribu reciba la mayor cantidad de ciudades. Y así también nosotros. El Señor también a nosotros nos da la oportunidad cuando deseamos. ¿Por qué a veces no recibimos? Dice Santiago, porque pedís mal, dice. A veces vemos otra hermana, hermano que ora, recibe Espíritu Santo, conoce la Escritura. ¿Y por qué nosotros no buscamos también? Tenemos nuestra oportunidad. Estas mujeres son ejemplos de la posibilidad de vencer limitaciones y debilidades naturales. Limitaciones. La incredulidad es una gran limitación. Ahora aquí, en el versículo 14 de este libro, vamos a ver el contraste con la conducta de las mujeres. Los hombres de esta tribu no están satisfechos, pero aquí vamos a ver una interesante lección. Mire cómo dice el verso 14. Y los hijos de José hablaron a Josué, diciendo, ¿por qué nos ha dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? No hay satisfacción, pero busca que le den sin ningún esfuerzo. Así hay muchos creyentes también hoy, lamentablemente,
qué lindo sería alcanzar, pero hay que orar, dice. Bueno, dice, hay que congregarse, hay que ofrendar, hay que diezmar. No, dice, no quiero eso. Bueno, mire lo que le va a decir Josué. Josué, como sabemos, es tipo del Señor Jesucristo resucitado. Para la historia secular fue uno de los mejores comandantes militares que tuvo Israel. Y él tiene una respuesta para darle a ellos y para darlo a nosotros también. Porque a veces nosotros pensamos que merecemos. No, dice, sí. Nosotros, dice, somos gente buena, hace años que estamos en la iglesia. Ah, sí. Bueno, entonces acá hay algo para nosotros también. Dice el versículo 15. Y Josué le respondió, si soy pueblo tan grande, sube al bosque y haceos desmonte allí en la tierra de los fereceos y de los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Este monte estaba dentro del territorio, pero había que trabajar. Y así también nuestra vida tiene muchos trabajos. No estoy hablando de trabajos seculares, ni tampoco de trabajo físico, que no están de más, son muy útiles trabajar en la obra del Señor. Hay muchas cosas a las que debemos disponernos como si fuera una tarea. Por ejemplo, los hermanos que están casados y las hermanas. Mantener un matrimonio es una tarea, eso no es algo de la casualidad. Los hijos, la educación de los hijos es una gran tarea. A veces nos quejamos, que la maestra, que esto, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Quién va a educar a nuestros hijos? ¿Quién le va a enseñar? ¿Ve que hay cosas para hacer? A veces nosotros somos como los periodistas, opinamos nomás y no hacemos nada. Pero la fe es práctica. Y Josué tiene una respuesta. Si son tan grandes, dice, vaya y pónganse a desmontar. Bueno, así también nosotros, si realmente somos como esta tribu, bueno, lo que decimos lo debemos demostrar. Lo que decimos lo debemos demostrar. Lo que vamos a ver aquí en estos versículos que siguen es el temor que ellos tenían. Ellos tenían temor porque el enemigo se presentaba en aquel lugar y tenía, dice el verso 16, los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros cerrados, los que están en Bet-Sean y en sus aldeas y los que están en el valle de Jezreel. ¿Qué le pasaba a estos efrateos? Ellos confiaban en sí mismos. Y muchas veces pasa también así, también con nosotros. Por eso les pareció imposible. Ellos contemplaron al enemigo, pero no contemplaron la grandeza de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Y ya aquí había quienes habían demostrado con su fe. Josué capítulo 14, ¿se recuerda cuando vimos a Caleb? Josué capítulo 14. El versículo 12 dice, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Y mire la actitud de un vencedor. Quizás Jehová estará conmigo. Una actitud humilde. Él no dijo, acá está Caleb, que yo soy el vencedor. No, humilde. ¿Cuántas veces escuchamos así? Y nuestro decir nos delata. Que estamos confiando en nosotros mismos, en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, en nuestra billetera. Pero Caleb no fue así. Dice, quizás, dice, Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Aquí vemos ahora este otro grupo. Estos están mirando su condición.
Recordamos 2 Corintios 12 y el verso 10. Ahí también el apóstol Pablo nos muestra el cuadro de un vencedor. No confía en sí mismo, sino en el poder de Dios. Llegamos a la conclusión de que quien confía en sí mismo es un hombre o una mujer débil. En cuanto al Evangelio, tenemos una debilidad extrema por confiar en nosotros mismos. Segunda de Corintios, ese sí vamos a leer. Segunda de Corintios. Y el versículo, capítulo 10, segunda de Corintios, capítulo 10, verso 18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Tan clara la palabra de Dios. Así que encontramos aquí, gracias al Señor, que a pesar de su equivocación hay un líder que los alienta y también los corrige. Así fue con esta tribu y así es también con nosotros. El Señor está con nosotros. Nos alienta y también nos corrige por la palabra. Así que vamos a ver aquí, en este cuadro, ellos van a aprender a poseer, pero no por su capacidad propia, sino dependiendo totalmente de Dios. Marcos capítulo 9. Ya vamos a ir finalizando. Evangelio de Marcos capítulo 9. Y el verso 23, ¿cuál era la condición? ¿Y cuál es la condición hoy? Jesús le dijo, si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Es tan simple la palabra de Dios. Filipenses 4, verso 13, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, si creemos realmente. Y primera de Juan, capítulo 5, y el verso 4, habla de la victoria que vence la fe. Así era la oportunidad para esta tribu, y así es también para nosotros. Más allá de toda circunstancia. Llegamos al final de este capítulo 17, ya la hora se nos fue. En el capítulo 18 vamos a encontrar, hay un cambio en el desarrollo de este libro, pero no nos vamos a extender ahora. Capítulo 18, hay otra enseñanza también muy interesante, la porción de Benjamín. Aquí se va a establecer un nuevo lugar de reunión o de adoración. Ya no van a estar más en Gilgal. Y aquí este capítulo 18 habla del trato de Dios en el aprendizaje de Israel. Y así también con nosotros las cosas cambian, pero Dios siempre tiene un propósito. El que es de fe va a aprovechar y el que no es de fe va a tropezar. Y Dios tiene todo bajo su control. Que el Señor les bendiga ricamente.